Bueno, sobre este cuadro, que volveremos a estudiarlo, luego va a estar ahí muy presente. Si tenéis alguna duda que ahora mismo os parezca incomprensible, pues vamos a aclararla, pero pienso que está bastante claro, sí. Tanto en la versión original de Hammer como en la versión moderna simplificada se ha mantenido, se ha guardado la mayor parte de los términos, ¿no?, exactos, correctos, ¿no?, para que entendamos bien qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, mantener bien esos 3 puntos, o bueno, 3 puntos básicos, un estado inicial de normalidad, donde todo funciona de manera equilibrada y donde cada parte cerebral cumple con su propósito, ¿verdad? Y están sometidas a esta energética. El cerebro antiguo, esta es energética, y el cerebro nuevo, esta es otra, complementaria, obviamente, ¿no? Pero a raíz de que ocurre un shock emocional fuerte, entonces esto se altera. Si ocurre en esta parte, el cerebro antiguo, arcaico, pondrá en marcha este tipo de programa, que consistirá en una alteración, en un cambio fisiológico, anatomofisiológico, tanto la anatomía como la fisiología del órgano cambiarán obedeciendo a este cuadro energético. Este es el cuadro energético que llamaríamos cáncer. En ningún otro lugar aparecerá este cuadro energético llamado cáncer. Podéis decirme, bueno, Carmelo, entonces aquí sí, el mismo cuadro energético, pero esto puede ser un cáncer, esto. No, está en la solución. Claro, eso está en la fase resolutiva. Una vez que hemos pasado el problema, pues, ¿se puede imaginar que una persona tenga un problema y que para resolverlo desarrolle un cáncer? Para resolver el problema que tenía antes. No, es incomprensible eso, ¿verdad? No, esto a pesar de que es el mismo cuadro energético, que no nos lleva a confusión, Claro, aquí hay crecimiento celular y aquí también, pero cuidado, muy distinto. Aquí desde una situación de equilibrio hay un crecimiento celular extra, que no debería de estar, y aquí hay un crecimiento celular porque primero ha habido una necrosis, ha habido una destrucción celular, ¿de acuerdo? Fijaos la diferencia. Entonces aquí hay crecimiento para compensar lo que primero hemos quitado. Pero igual que el yang de la derecha tampoco es una necrosis, sino este de aquí. Bueno, quiero decir que no se puede tampoco formular como una... Como una necrosis, o claro, no. De la fase de conflicto. Por supuesto que no. No lo podemos meter ahí. Aquí lo que hay es... volver a la normalidad también. Efectivamente. Crear las células de más, ¿no? Exacto. Como aquí había proliferación celular, aquí estamos quitando las que no convienen. Pero estamos quitándola hasta que lleguemos a la situación normal, no hasta la situación infranormal en el cual ya sería la necrosis. ¿Veis la diferencia? El cerebro mismo va a parar ahí el programa cuando él capte que el órgano ya está estructurado, ya hemos reunido las células, ya está, paramos el programa aquí, no vamos a seguir, porque entonces sí habría necrosis. ¿De acuerdo? Entonces sería un tío vivo, no parábamos todo el rato. Claro, fabricando, destruyendo, recomponiendo, no. Fijaos bien el control tan genuino que se lleva a cabo en nuestro interior. El cerebro está al tanto y mantenido informado de esto constantemente. No se le escapa uno. Mantenido al tanto constantemente de lo que está ocurriendo. Entonces él sabe cuando hay una célula de más. Igual que la medicina, por eso lo metieron en la cárcel. Sabía que había una célula de más. Me dijeron, vamos a quitarlo. Entonces esto, claro... Y sabe que hay una célula de más y sabe por qué está de más. Sí, claro, que es lo peor. Entonces, claro, no confundamos, a pesar de que son cuadros energéticos idénticos, pero no los confundamos porque cada uno se lleva a cabo con un propósito muy distinto. ¿De acuerdo? Bien. Esto es una de las, sí, a veces preguntas que se hacen en ese tipo de... Claro, ¿qué más deciros de esto? Bueno, el aspecto, creo que
algunos ejemplos veremos o más tarde. Esto ya es entrar un poquito ya el aspecto de la energética inicial de cada área cerebral, y aquí no está marcado, y de los conflictos emocionales. Vuelvo a repetir lo que dije antes, ¿verdad? Es decir, que por ley de analogía, cada parte del cerebro se ocupa de una serie de conflictos, ¿verdad? Aquellos conflictos que vibran, en cierto modo, en sintonía con esa parte del cerebro. El cerebro no puede captar lo que estamos hablando nosotros a nivel consciente por palabra, ¿verdad? Él lo va a captar a nivel vibratorio, energético, en forma de ondas. Con lo cual, hay esta vibración de onda, hay una parte del cerebro que corresponde a esas vibraciones. Y obviamente, eso se explica bien con el cuadro energético. Aquellos traumas vivenciales cuyo cuadro energético sea de este tipo, y eso se puede determinar, por supuesto, ¿no?, serán esta parte del cerebro las que serán encargadas de resolver. A ellos les corresponde. Están en sintonía con esa parte cerebral. ¿De acuerdo? Esto efectivamente puede costar un poco más, y normalmente es una labor que pocas veces se lleva a cabo, se da por hecho y ya está. Pero obviamente, si queremos hacer una investigación profunda, una vez que hayamos descubierto con el paciente cuál es el trauma emocional que desencadenó el proceso, si investigamos los síntomas que padece la persona, que padeció con ese trauma cuando le ocurrió, veremos que responde a la energética, a la misma energética que la parte del cerebro que se ocupa de gestionarlo. Claro que sí. Rozando rizo ya, ¿verdad? Claro, pasa que a veces nos costará o no caeremos en la cuenta de ello, ¿no? El trauma y la parte del cerebro correspondiente tiene la misma energética. Sí, afirmativo. Dijéramos que se puede llegar a sobrecargar el cerebro con esa energética y él reacciona con la energética contraria. Por supuesto, esa es la idea. Claro que sí. Es decir, que el cerebro ya tiene esta energética propia suya, y ahora resulta que le damos un trauma emocional que tiene la misma energética, con lo cual estamos saturando, ¿verdad? Estamos saturando de esa energía, lo podemos ver así, ¿verdad? Él tiene que reaccionar. Reaccionar con lo contrario. Lógico, si quiere equilibrar. Sí, para equilibrarse. Como una válvula de escape. Sí. Tengo demasiado líquido aquí, ¿cómo vacío yo esto? Pues tengo que abrir un grifo por aquí, si no esto se va a desbordar, eso. Tengo que hacer un agujero en algún sitio para que el agua se escape. Es simplemente eso, Claro, es una solución energética que permite descompensar, en cierto modo, ¿no?, la sobrecarga que pueda tener el cerebro en ese momento, ¿no? Obviamente, el cerebro de una persona que vive un trauma emocional está sobrecargado. No podemos decir que es especialmente relajado, Claro, desde luego que sí. Eso es un pesar que tiene esa persona, ¿verdad? Y que no nos preocupemos. Ese mismo cerebro ya ha puesto en marcha. Claro. Esta situación me ha sobrepasado, ¿no? Sí, por ejemplo. Cuando sobrepasa es... Sí, podemos pensar eso, sí. Luego, claro, el cerebro ya, en primer lugar, el cerebro pone en marcha este programa para él descargarse del sobrepeso, ¿no? Y dice, venga, ahora que se ocupe el hígado de esto, por ejemplo, el hígado. El hígado ahora va a gestionar esto, ¿verdad? Y yo me quito esto de encima porque ya con esta... sí, se quita el marrón de encima, en cierto modo, sí. El marrón para... a esto que le gusta bien el marrón aquí. Claro, luego puede ocurrir también otro tipo de... Claro, el hígado, sí, de repente, en el orden de mando, el hígado, que no es el jefe, recibe la orden del jefe, oye, tú, ocúpate de esto. El hígado, vaya, me ha tocado a mí. Vaya marrón. Bueno, vamos a ver si lo resuelvo rápido. Si lo resuelve rápido, va. Pero si eso tarda mucho tiempo, el hígado va a empezar a quejarse. Ya lo creo que sí. Y por eso esa enfermedad del hígado puede tomar unas proporciones alarmantes. Si no se resuelve el problema y se vuelve a la normalidad. Porque ese obrero que se llama hígado, pues tampoco quiere cargar con eso mucho tiempo. Claro, ¿de acuerdo? Claro, cuando ocurre la solución, digamos, que es satisfactoria para todo el mundo, el hígado dice, ya me lo he quitado de encima. Entonces, claro, vuelve a surgir el programa complementario que aliviará justamente al hígado y que al mismo tiempo tiende a volver a la normalidad
que tenía el cerebro originalmente. Porque obviamente, mientras que el cerebro le ha dado el marrón al hígado, en cierto modo, el cerebro sigue pendiente. Sigue pendiente. Claro, te he dado este trabajo, pero tengo que ver si lo vas a hacer bien. Está controlando. Ahí, todos los días, a ver, lo ha hecho bien. Uy, no, aquí esto no puede ser así, fíjate. Claro. Ningún jefe te da el trabajo así y te lo deja y se marcha y ya no se preocupa más. No, tiene que controlarlo. Él se descarga, desde luego, pero aún sigue con una cierta dosis de carga. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Al final el responsable es él, ¿no? A él le van a pedir cuenta. Al final, sí. Desde luego. Y aquí, claro, no dudemos en eso, sí. Las cuentas que se le piden al cerebro vienen un poco de aquí. Claro, cuando el problema está resuelto y el vago tónico entra en marcha, él se pregunta, y bueno, ¿y ahora yo qué hago? Recibe la orden, oye, tú ahora tienes que tomar el mando aquí, ahora tienes que... Y él dice, bueno, ¿y yo ahora qué hago? Pues me te diga cerebro. Tengo que hacer esto. Pues tú lo que tienes... mira, el hígado dice, tú ahora ahora te toca a ti el trabajo, ¿y qué hago? Háblalo con el jefe. Brum. El parasimpático, al llamar al jefe, es el mismo programa, es fácil. Porque el jefe le va a decir, no, tú haz esto, lo mismo que yo. Oye, pues tienes razón, Fonsi, se podía hacer una película con dibujos animados para explicar todo el proceso de Hammer. Como en lugar de un libro, al final hacemos una película. Esto lo haríamos con una película esa de tipo Pixel, con el ojo ese único y con el ojo. Bueno, tendríamos todos los críos estarían embalados. Y tienes a todos los niños enterándose de Hammer. Todos los niños, comprendiendo Hammer en una película. Y a los padres con ellos. Eso sería fabuloso. Apúntalo. Sí. O un libro, o un libro de dibujos. Sí. Un libro de dibujos que es fácil de... Qué buenas ideas tenéis. Me alegra que lo entendáis así. Eres una vez el hombre. Claro. Eres una vez el hombre. Sí, por ejemplo, ayudó mucho Claro que sí. a entender. Los críos están muy receptivos a este tipo de mensaje. Como tienen la mente aún limpia y digamos, no está condicionada, ellos captan todo eso si se lo presentamos en un idioma entendible, claro. Hombre, Con esto no, si no lo van a entender. Ya, pero lo que acabas de decir del hígado, le dice al jefe, y tú ahora sí. te toca a ti. Es cuando lo Sí. he dicho, es que se puede hacer. Claro, si se lo presentamos así, de esa manera visual, ¿verdad? Y animada, ¿no? Pues un poco alegre, lo van a entender enseguida. Claro, entonces pues no habrá problema, ¿no? Luego nos echan Bien. a todos, porque como es Hammer, pues nos echan a todos, pero habría que titularlo de otra manera. Sería fabuloso, Hammer, las escuelas primarias. ¿Os dais cuenta de esto? Sería muy bonito, ¿eh? Sí. Bueno, el poquito tiempo que nos queda... Una pregunta solo. Sí, de acuerdo, adelante. Ese punto del 5.4, las 5 leyes, eso no lo hemos visto así. Le hemos abordado por encima las 5 leyes y el esquema, que hemos desarrollado ahora, el esquema. Vale. La misma fórmula de Dr. Rickhammer, hemos empezado por el esquema. En la clase siguiente haremos las 5 leyes, sí. Vale. Hoy no vamos a abordar ni siquiera la primera, para no quedarnos ahí, claro, colgado. Es que ahora digo, me parece. Sí, hemos visto el esquema completamente. En la siguiente clase veremos las 5 leyes, sí, que nos llevará también una clase entera, un poco más. Este es el esquema. Es que eso ahí Obviamente, aquí están las leyes, resumidas. Sí, vale, pero Cuando la veamos... que no es como un punto aparte. No. Cuando luego veamos ley por ley detalladamente, en paralelo con el esquema, las vamos a ir reconociendo, Vale. como están ubicadas aquí en la ley bifásica, enseguida vamos a verlo aquí representado. No va a haber duda. Ahora lo preguntamos, Mari, con el test de... Así, por ejemplo, efectivamente. Eso es una buena pregunta, sí. Una buena pregunta, sí. Me ha pasado toda la vida queriéndome que... Sí. Bueno, antes de pasar justamente a las prácticas de kinesiología, podemos hacer esta tabla que os acordaréis de ella, la tenéis ahí en dibujo también. Sí. La has metido también, ¿no? Un dibujo ahí bien interesante, ¿verdad? Muy bien Este hecho. no suena ya, el otro era PC Está y muy este como bien, me vas a sí. llamar. Aquí el pobre hombre también sigue cabreado, ¿verdad? Desde la última vez no hemos podido conseguir que mejore. No soluciona el conflicto. No, se ve que no, ¿eh? Bueno, fijaos bien que aquí lo que nos proponemos es encontrar el origen del problema. O sea que podemos saber cuál es el problema, pero buscamos su origen, en qué momento se formó ese problema, ¿verdad? Sí. Claro, que la persona está sufriendo ahora. Entonces aquí tendremos varios orígenes posibles. Obviamente tenemos que investigar, es interesante hacer esto y en muchas escuelas lo hacen,
para poder, en acuerdo con el paciente, encontrar una explicación de lo que está ocurriendo. Porque si no, obviamente puede ser difícil. Cuando el paciente viene hacia nosotros y con 3 o 4 preguntas investigamos enseguida lo que ha ocurrido, que generalmente es en la vida del paciente, pues eso es muy sencillo, ¿verdad? Si siempre fuera así, fabuloso. Un poquito el ejemplo que vimos esta mañana del páncreas, ¿no? O de otro. Hacemos unas preguntas, ¿no? Y usted lo ocurrió, y va, el paciente nos va llevando y sale. Llega el momento que encontramos, ¿no?, el conflicto, y el paciente lo reconoce, ha vivido eso, es algo que ha ocurrido en su vida actual. Entonces ahí, estupendo, ¿no? Pero imaginaos que hacemos ese tipo de investigación y no encontramos respuesta. Y eso también ocurre, ¿eh? Investigamos con la persona y hace un año, y hace 2, y hace 3, nada. Y aunque el terapeuta, en función de la problemática que tenga la persona, imaginaos, por ejemplo, siempre ejemplo del tumor del páncreas, ¿no? Por nuestro conocimiento, vemos que es un conflicto de supervivencia, ¿verdad? Lo hemos determinado, ¿no? Relacionado con algo que nos ha costado tragar, que no conseguimos, o digerir más bien, perdón. Eso es, digerir, con algo que no digerimos, ¿no? Y obviamente enfocamos al paciente en alguna vivencia que vaya en ese sentido. Y le preguntamos. Y por mucho que le preguntemos, la persona nos dice que no, todo. Que no tiene nada. No, y claro que no es y usted no ha vivido algún problema con algún familiar, ¿no?, de que le haya tenido una dificultad, una jugada que le hayan hecho, ¿no? Pues no, mire, me llevo perfectamente con toda mi familia, nunca he notado algo así. Abordamos, claro, es bueno abordar los problemas de herencia, porque ahí muchas veces vienen esos traumas, ¿eh? A nivel de herencia, ¿qué tal? ¿Sus padres? No, pues muy bien, fallecieron, nos dejaron una herencia. ¿Y qué tal los hermanos? Todos contentos. Todos. Sí, como que estás intentando Efectivamente, vamos explorar, quitando esto de aquí. Y ahí podemos estar investigando con esa persona y no dar con algo que haya ocurrido en su existencia actual. Con lo cual, obviamente, aunque nos imaginemos de dónde pueda venir el problema, pero hay varias posibilidades. Algo que esa persona no puede digerir, porque se nos presenta con un problema del páncreas, podemos más o menos saber que viene de ahí, pero puede ser también muy vago hasta que encontremos eso, ¿verdad? Podemos seguir ahí sin poder intervenir de manera muy potente. Por lo menos no podemos contar con el paciente para que él cambie algo en esa situación, hasta que él no sea consciente de lo que ha ocurrido. Con lo cual a veces tenemos que investigar de manera potente y tenemos que prevenir al paciente de este tipo de investigación. Tenemos que decirle que ese trauma puede haber sido generado por ella misma en esta vida, pero puede remontarse a más antiguo. O sea, por ejemplo, una pregunta podría ser decir, ¿ha habido más casos de cáncer de páncreas en la familia por o en la ejemplo, familia de tus padres? Efectivamente. Eso sería una buena pregunta. Preguntarle si había habido antecedentes, claro, en ese sentido, ¿eh? Pero bueno, fijaos bien que aquí he dibujado un esquema con un cierto orden en las manifestaciones posibles, los orígenes posibles de las enfermedades, ¿eh? Vamos a empezar por aquí arriba. Esto gira así, ¿no? Así, ¿eh? Entonces, sí, este mapa ya lo puse cuando presentamos el curso originalmente, sin comentarlo a fondo. Ahora es el momento de verlo, hasta en un cuarto de hora, 20 minutitos, claro. Esto realmente es muy interesante porque vemos que la problemática, el origen de la problemática puede estar a varios niveles, ¿eh? Y uno de esos niveles es el que nos va a interesar para poder acceder a él e intentar borrar ese programa nefasto, ¿eh? Y obviamente, fijaos el orden que podemos seguir. Si en la asistencia actual el individuo no ve ninguna relación con lo que estamos contando, ¿verdad?, y con su problemática, tendremos que descartar que ese problema viene más antiguo. Se ha manifestado ahora en esa persona, pero viene más antiguo. Unas ciertas circunstancias actuales han despertado, en cierto modo, reavivado la problemática que ya estaba ahí de más antigua. Por ejemplo, el siguiente paso es que podría venir del periodo de embarazo, o sea, sobre todo por parte de sus padres,
y que se hubiera transmitido a la persona bajo lo que llamamos enfermedades congénitas, enfermedades transmitidas por los padres durante el periodo embrionario, gestación. En ese momento los padres tuvieron el problema, ¿no? Mejor, y al no resolverlo se implantó en el feto. Eso está bien repertoriado y sabemos que esa posibilidad existe, ¿eh? Sí, existe perfectamente eso, ¿eh? O bien los padres transmitirlo directamente a la hora de la concepción, ¿eh?, de la criatura, ¿eh? Concepción y luego durante el desarrollo. Es decir, que se ha demostrado que durante todo el periodo embrionario y fetal la criatura absorbe todas las energías que viven los padres. Es increíble esto, ¿eh? Los padres, no digo solamente la madre, Los dos, sí, porque sí, parecería bastante como está conectada directamente con la madre, pero el padre también. Si el padre tiene un cabreo, tiene un disgusto y lo manifiesta, el bebé es consciente de ello, ¿eh? Tiene que, iba a decir, tragarse eso, no, pero tiene que lidiar con eso, con ese problema. Eso en la macrobiótica lo tenemos muy en cuenta y es uno de nuestros caballos de batalla a la hora de enseñanzas para los matrimonios que quieren generar familias, ¿eh? Esto es un aspecto importantísimo, la educación embrionaria, ¿eh? Advertimos a los padres de que esto es bien real, con lo cual los padres que desean tener hijos y que los tienen que prestar mucha atención a su comportamiento, sus hábitos, etcétera, durante el periodo este embrionario. Desde luego. El problema podría venir ahí y manifestarse en el individuo más adelante, ¿verdad?, en un momento de debilidad o cuando se produce una circunstancia similar a la que engendró el conflicto inicial. En este caso, el conflicto inicial en los padres que se transmitió al embrión, afecto, ¿eh? ¿De acuerdo? Este concepto ya está bastante admitido, ¿eh? No hay mucha duda sobre esto, ¿eh? Se sabe que es real, ¿eh? Pero luego también tendríamos, si seguimos la línea de color naranja, allí a la derecha, si no proviene efectivamente de los padres, podría provenir de otros antepasados, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, podría provenir de ellos, ya lo creo que sí. De la misma manera que estamos comentando que somos el resultado de la herencia de miles de generaciones antiguas que nos han transmitido ciertos programas, ¿no? Pues obviamente, aquí lo tenemos. De los abuelos, claro, claro, esto nuestros ancestros forman parte de esas generaciones. Ellos son los que nos han transmitido esos programas, ¿verdad? Y algunos de ellos puede que al no resolver ese conflicto, pues lo haya transmitido vía genética. Y eso ha pasado por la vía de transmisión, de enfermedad genética, hasta llegar a nosotros. No heredamos solamente el color de pelo de nuestro abuelo o la característica emocional de nuestra bisabuela, también podemos heredar cosas menos positivas, conflictos y problemas, desde luego que sí. Eso puede venir perfectamente de ahí y tener en cuenta que cuál sea la proveniencia, ahora vamos a ver el último caso, cuál sea la proveniencia, jamás será una injusticia. Porque claro, eso las personas van a pensar, ¿y a mí por qué me toca esto? ¿Qué culpa tengo yo de que mis abuelos tuvieran este problema? Por ejemplo, durante la guerra civil o esto, ¿no? Que tuvieran este trauma, ¿no? O que tuvieran que enfrentarse a un tsunami o a una riada, ¿no? Y que uno de ellos falleciera, tuviera un trauma. Claro, ¿y qué culpa tengo yo de esto? ¿Por qué tengo yo ahora que experimentar esa problemática? Claro, todo eso tiene un porqué. Es bueno reflexionar sobre esto, sí. Esta cadena existe y nos une a todos ellos, lo queramos o no. Y luego está un poquito en desfase, como he puesto aquí, el camino rojo la enfermedad kármica. Esto prácticamente ningún autor tiene en cuenta, aunque alguno lo nombra, sí, que es el bagaje kármico de una entidad, que es lo que somos realmente, y que es diferente del linaje familiar, entendamos, ¿verdad? Es por otra rama, Claro, es decir que algo que nos representa y que es eterno,
ha tenido vidas precedentes con experiencias precedentes y con alegrías y traumas. Y eso es una vía de transmisión y también. Algún trauma de otras vidas anteriores puede provenir a nosotros mediante la autopista kármica. Desde luego. Y eso no es ninguna injusticia ni castigo ninguno. En primer lugar, esta función kármica es extremadamente interesante para regenerar el linaje familiar. ¿Veis un poquito esto? Con un linaje familiar directo puede ser muy interesante, pero si es un linaje degenerado, como los hay. Pero el bagaje kármico va a... O sea, sale del desarrollo embrionario. Se implanta en el embrión. Entra en nosotros en cuanto estamos concebidos. Relacionado con mi existencia actual. Luego, a través se implanta en el embrión y pasa a nosotros. Claro, pero ya pasa en el embrión. En cuanto hemos estado... Sí. Ya pasa a nosotros, forma parte de nosotros desde el embrión. Ese bagaje kármico. Ya está ahí. Y se va a manifestar más adelante si las circunstancias se reúnen y si es necesario que se manifieste esto. Si es necesario que esté resuelto. ¿Y eso se puede saber por el test muscular también? Buena pregunta. Ahora viene la cuestión de cómo podríamos efectivamente averiguar de dónde proviene la problemática que tenemos en ese momento. Ahí tenemos que tener una herramienta fidedigna que nos pueda decir, por lo menos, de dónde proviene, ¿verdad? Aunque no podamos investigarlo hasta su origen, ¿no? Sí, podemos estar seguros que el problema que tenemos es delegado a Central, ¿no? De nuestro antepasado, pero a lo mejor ni tenemos conocimiento de eso ni lo podemos repertoriar. Igual es de hace 15 generaciones. Claro. Si es de nuestro bisabuelo, igual lo podemos aún, pero si es de hace 15 generaciones, no lo podremos confirmar. Tendremos que aceptarlo sin poder confirmarlo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Pero si ya sabemos eso... Pero sabiendo eso ya es mucho. No, es decir, que para mí sí. loco buscando tu, efectivamente. Una cosa es volverse loco buscando el documento en todos los archivos que tenemos en casa, pero es que el documento no está en casa. Claro. Por mucho que busquemos, efectivamente, o en la casa de pueblo que tenemos allí. O en la casa donde vivíamos cuando era crío, que aún está allí cerrada y nadie la visita y el documento está allí. ¿Estamos de acuerdo con esto, verdad? O bien ese documento que buscamos, pensamos que es algo físico, estamos convencidos, pero igual no es algo físico. Es una información que hemos recibido en nuestro cerebro, pero que no es física. Alguna entidad nos ha mandado esa información. No es algo físico, no es un papel. Lo que pasa es que al no interpretarlo correctamente, nosotros tenemos la impresión que eso lo hemos visto, que lo hemos leído en algún papel, ¿verdad? Ay, no, esta información yo la he visto en algún sitio, esto sí. Un documento tengo yo que tener de esto. Y rebuscamos la casa patas arriba, ¿verdad? No aparece por ningún sitio. Se lo preguntamos a los padres, a los hermanos, nadie sabe dónde está ese documento, nadie lo ha visto nunca. Tendremos que plantearnos de dónde nos ha venido esa información. ¿Por qué estamos seguros de haber visto esa información en algún momento? Aquí podemos tener la respuesta. Y todo eso, perdona, también se considera de origen emocional. Sí, si la problemática... Cualquier caso de los que hay ahí son de origen Por supuesto. Aunque yo no reconozca el conflicto. Cuidado. Si ya el conflicto que nosotros tenemos... La del cáncer de páncreas. Efectivamente. Pero ahí se sabía que era por la... No, pero sí, pero vamos a suponer que Pero lo del ella baúl no no le era ha pasado. consciente. Aún no le ha pasado a ella, que ¿Sí? le ha pasado a una tatara o... Efectivamente. Lo ha contado del tsunami o del... Entonces, supongamos que esa es la problemática, ¿no? Sí, Que- pues, se entiende que es de origen emocional. Sí. También. Pero tendremos que determinar, si queremos estar muy seguros, que la persona que viene a vernos ahora con el cáncer de páncreas No ha tenido ningún... No ha tenido, sí, tenido bueno, nada. no es de origen Su orgánico, vivencia. yang, efectivamente. Ah. Porque esa persona tiene una vida descarriada, porque fuma, bebe, se droga. Que es de origen yin. Efectivamente, eso es lo que haría un macrobiótico. Descartamos las posibilidades de que sea un estilo de vida. Un estilo de vida agresivo, obviamente. Vale, sí, Esa sí, persona no comete ese tipo de error, oye, pues razonablemente podemos descartar eso. Nos vamos por el camino y sobre todo, si al intervenir de manera más material, con consejo, vemos que la solución no mejora, que el problema no mejora. Porque si el problema es de origen, que lo llamamos yang, material, un estilo de vida, al cambiar ese estilo de vida, el problema está resuelto.
La persona nos viene con un problema hepático porque es alcohólica. Pues dejar el alcohol, vamos a trabajar eso. Efectivamente, lo sabemos, ahora vamos a dejar el alcohol, te voy a poner una buena dieta macrobiótica, obviamente el órgano, si no estamos en las últimas, se va a recuperar. Si vemos que eso ocurre, solucionado el problema. Pero si la persona deja la bebida, lleva un tratamiento macrobiótico u otro, y el problema permanece, Hay que ir a otra. entonces ¿qué deducimos? Que obviamente ya no es el alcohol ha empeorado el problema, pero no es el origen del problema. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que vamos a deducir. Un buen macrobiótico, un buen investigador, eso es lo primero que vamos a deducir. Entonces ya una vez que tengamos muchos indicios de que va a ser de origen emocional, ahí enfocaremos nuestra búsqueda. E incluso, efectivamente, tendremos que asegurarnos que viene de ahí. Tendremos que asegurarnos, claro, de una manera que seguramente la vais a adivinar ya, claro, para evitar alguna duda de cualquier manera que se haya producido el problema, ya sea a nivel de desarrollo embrionario, los ancestros, a nivel kármico, o nosotros mismos, ¿verdad? Cuando ese problema se ha producido, en el momento que se ha producido, eso ha sido grabado en nuestro cerebro. ¿De acuerdo? Las circunstancias en las cuales se produjeron el problema han sido grabadas en nuestro cerebro. Eso está estamos nosotros aquí ahora mismo, ¿verdad? La persona viene a vernos y está aquí, en esta fase, ¿no? En su cerebro tiene grabada el momento de dónde vino esto. Si fue por aquí, si fue por allá o si fue por acá. Indudablemente. Porque es una experiencia vivida y que está ya archivada. Entonces, para contestar a la pregunta, María Ángel, tendremos que ir a buscar esa información. Y ahí, por supuesto, el test de kinesiología va a ser una herramienta increíble. Y siempre se empieza por la situación actual, ¿no? Por la existencia actual, digo. Hay una lógica, obviamente. Sí, pues empiezo por lo del kármico y ahora sí que me puede dar algo. Claro, yo os aseguro en todo esto, por eso en el transcurso que pues aquí hay una cierta lógica. Es decir, que lo más habitual es que la problemática esté provocada, efectivamente, en nuestra experiencia habitual, en la vida que hemos llevado desde que hemos nacido, ¿no? Hay una cierta lógica de cúmulo, ¿veis? Que se va acumulando, ¿verdad? Entonces, pues claro, luego vamos eliminando, ¿no?, las diferentes, hasta que demos, justamente, y esto tendremos que hacerlo, porque ya la persona no nos podrá ayudar. Una vez que vamos remontando, ya va a ser muy difícil. Es solo labor del terapeuta. Sí, con las herramientas del terapeuta podremos acceder, si la persona nos cuenta, sí, efectivamente, mi abuelo tuvo esta problemática, resulta que estuvo a punto de heredar un arcón. Anda, mira, la del alcohol. Era un ejemplo de esta mañana. Y se lo llevó su hermano. Tuvo un trauma tremendo el hombre. ¿Así? ¿Y qué le ocurrió? Pues que falleció de un cáncer de páncreas. ¡Anda! Esto no suena, ¿verdad? Claro, la pregunta siguiente que tendremos que hacer a la persona es decirle, ¿y esta problemática ocurrió cuando su padre, es decir, el descendiente del abuelo de esa persona, ¿no? Usted desciende de ese abuelo, desciende por parte de padre o de madre, de padre, por ejemplo. Bien, esa problemática ocurrió cuando su padre había nacido o no había nacido. Claro. ¿Entendéis? ¿Por qué? Porque estamos viendo la posibilidad de la transmisión genética. Claro, eso ocurrió, ocurrió antes de que mi padre naciera. Entonces, lo tenemos claro. La transmisión es evidente. Claro. El hombre falleció después de que naciera su padre, el abuelo, y ya transmitió ese trauma al padre de la paciente que estamos hablando con ella hoy. Claro. Y hoy la paciente reactiva el problema que tuvo el abuelo, que se transmitió al padre y que el padre transmitió a ella. ¿Entendéis esto? O sea, que todo eso se va quedando lo que se llama Y el lo ser que sería que esencial de fuera la el mismo persona. error. Efectivamente. ¿El qué? Sí, archivado. En el archivo este que yo llamo cósmico y que luego pasa a nuestra conciencia. Eso está ahí archivado. Todas esas vivencias están ahí archivadas como una especie de biblioteca inmensa que tenemos ahí, accesible, ¿no? Podemos acudir a ella, afortunadamente. Entonces, claro, ahí con preguntas podemos llegar hasta un cierto límite, pero a lo mejor llevará un momento que ya no vamos más lejos, porque la persona ya no es incapaz de, conscientemente ya no sabe lo que... Es que no sabes cómo acceder a ello, ¿no? En algunos momentos. Sí, o hay una barrera en el sentido de que el interlocutor que tenemos no se acuerda, no lo ha vivido, no sabe contestarnos.
Claro, porque enseguida que desbordamos de, digamos, de los abuelos o bisabuelos, pocas personas están ya al corriente. Digo que tú tienes la información, pero ¿sabes cómo acceder a ella? Efectivamente. Bueno, hay personas que consultan, por ejemplo, los registros civiles. Hay terapeutas que hacen eso. Claro, porque ahí está archivado, ¿eh? En los registros civiles está archivado quiénes fueron vuestros tatarabuelos. Si en esa época había registro civil, claro. Claro, están ahí, con quién se casaron, qué es el trabajo que tenían, cómo vivieron, ¿no? Pueden aparecer datos de ese tipo. Pero si no, siempre nos queda la herramienta de interrogar directamente al archivo. Claro, tenemos la biblioteca grande y en primer paso lo que hacemos es ir al bibliotecario. Oye, usted tendría este libro que estoy buscando sobre tal... Bueno, la persona, si sabe un poco de lo que tiene, dice, sí, lo tengo, mire usted. Pero si él no sabe nada, dirá, ni idea. Tendrá usted que buscar. Anda, ¿y cómo hago eso? No, aquí tenemos el ordenador. Pues ya está. Vamos a preguntar a la memoria si efectivamente eso está disponible. Y eso lo que haremos con el test de kinesiología. Con lo cual, veis, simplemente para este tipo de digamos, investigación es una herramienta de primerísima calidad. Porque aquí, efectivamente, si hacemos las preguntas correctas, como eso está archivado, nuestro inconsciente contestará de manera correcta. El problema del que estoy afectado tiene por origen un trauma emocional vivido en el linaje, por ejemplo, de los antepasados por parte de mi madre. No. Por parte de mi padre, no, o sí o no. Y vamos investigando. Claro. ¿Es de origen kármico? ¿Sí o no? Por mi existencia actual y te dice, soy tarugo, ese que pasó el otro día. ¿Sí? Entonces, pues claro, obviamente a este nivel el diálogo suele ser suficiente, pero no siempre, ¿eh? Lo que pasa es que si eras pequeño a lo mejor efectivamente, no te acuerdas. Claro, o simplemente de adulto hay personas que no relacionan, si no es muy evidente, no relacionan lo que les ha ocurrido con una vivencia concreta. No lo relacionan, no se les ha quedado especialmente marcado, o después de esa vivencia han tenido otra que ha borrado la precedente, etcétera, y ya pues bueno, tenemos que cuadrar muy bien las preguntas para que esa persona haga memoria y diga, ah sí, efectivamente, hace 5 años estuve pero bueno, ni me acordaba siquiera, ya lo había olvidado. Ahora que usted me lo dice, pues sí, claro, como le estamos hablando de la posibilidad de que hubiera tenido en su herencia un familiar con un arcón, pues la persona está pensando y dice, ¿y usted cómo sabe eso? Sí, tuve un familiar con un arcón. Sí, ha sido un ejemplo muy... Y otra cosa, también hay momentos, ¿no?, que es tan traumático que el cerebro tiende a borrarlo, no a recordarlo conscientemente, ¿no? Sí, puede ser un... Sí. No lo ha vivido, pero no lo quiere recordar. Por lo que... Como protección. Claro, cuando un acontecimiento es muy traumático, a nivel consciente intentamos borrarlo para no sufrir. Entonces puede llegar un momento que no está resuelto el problema y está ahí aparcado en en un sitio por ahí perdido, ¿verdad? Una habitación escondida, porque claro, si eso estuviera todos los días en primera línea, machacándonos, pues sería inviable eso. Acabaríamos totalmente tarumba. Bueno, ya lo estamos, pero lo estaríamos más. Luego, entendemos, ¿verdad? Entonces, pues claro. Así que para llegar al final, claro, toda esta información, como lo veis, de cualquier índole de donde provenga, se manifiesta en el individuo y se memoriza en todo nuestro organismo. En todo nuestro organismo. A nivel de la conciencia, esos famosos archivos, ¿verdad?, que vamos a consultar. A nivel del cerebro, después de la conciencia, esa información pasa al cerebro. A nivel del sistema nervioso autónomo, que es el que va a cumplir con las órdenes, y al nivel del cuerpo, donde también nuestros órganos, también las células, también memorizan ese tipo de problemática. Hay terapias donde se interroga a los órganos con ciertos ejercicios a ver cómo responden. Órganos, meridianos energéticos, por ejemplo, como esta chica que os he contado aquí, ¿no? Y ya intenta hacer el test sobre los meridianos para ver cómo responden a nivel energético. Las conclusiones son similares, desde luego, por supuesto, como era de esperar, ¿no? Entonces siempre se cumplirá esta trilogía de relación entre psique, cerebro y órgano, que está permanentemente en nosotros, y en cualquier lugar podemos encontrar la información que deseamos, por supuesto. Una vez que esa información se ha sacado de los archivos,
circula en nuestro organismo. La hemos sacado del archivo universal y la hemos llevado a nuestra conciencia, a nuestro cerebro, eso luego está por ahí circulando, ¿no? La tenemos disponible, aunque pueda parecer increíble. No nos olvidemos que para nuestro inconsciente, sobre todo el cerebro arcaico, el tiempo no existe. Vuelvo a repetirlo, ¿verdad? No hay tiempo. Para hoy y hace 1.000.000 de años es lo mismo. No hay esa noción de tiempo. Con lo cual, algo que nos pueda parecer a nosotros increíble, como podemos tener esa información de hace 300, 400 años con un antepasado, para nuestro cerebro arcaico eso no es nada. Es igual de válida que lo que nos ha ocurrido hace 10 minutos. Igual, está al mismo nivel. Él no clasifica esta experiencia hace 10 minutos y esta otra, un antepasado de hace 500 años. No lo clasifica así. No. Él clasifica la experiencia que se ha cumplido. Ahí, la misma experiencia que tú estás viviendo, la vivió tu padre, tu bisabuelo, un antepasado de hace 5.000 años y tú mismo, en una reencarnación precedente cuando estabas allí en Egipto. Eso lo tiene archivado ahí. Entonces, esas mismas experiencias están ahí en el mismo bloque, ¿verdad? La misma estantería. Tenemos que preguntarle cuál de ellas es la responsable de lo que nos está ocurriendo. ¿Entendéis? ¿No? En eso se basará en la investigación del terapeuta. Hoy muchos terapeutas utilizan esta herramienta de kinesiología para avanzar en las indagaciones y llegar a una conclusión, claro. Desde luego. Claro, eso luego al paciente, esperemos que le convenga o no. Claro, una vez que hayamos adivinado, mire, lo suyo, el problema que usted padece, se remonta a 7 generaciones de su antepasado, por parte de madre. Entonces, esperemos que la persona tenga que aceptar eso y decir, bueno, pues, como mínimo, honestamente, pues sí es posible y ¿qué puedo hacer? Esa sería la pregunta siguiente, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Si ha sido algo que se remonta hace 7 años. Sí. Eso ya es una labor importante tanto para el terapeuta como para el paciente. Porque claro, si se remonta tanto tiempo... ¿Cómo resuelves eso? Eso primero significa que todas las generaciones precedentes, ninguno ha podido resolver eso. No lo ha resuelto. Nadie ha resuelto eso. Según Hammer tampoco, porque si es al mismo tiempo, tú tampoco. No te lo digo, es verdad. Y Bueno, tiene que ser en la siguiente. Cuidado. Estas escalas se aplican al ser, claro, al ser viviente. Sí, claro. En la época actual, no es cumulativa. Claro, los 25 años que tardó el antecedente de hace 5 generaciones, más los 30 de la 4ª generación, más los 25 de la... No. Tienes que vivir. No, sigue quedándose ahí en el bagaje, Carmen. ¿Veis lo interesante que puede ser esto? Es decir, que nadie de nuestro antepasado consiguió resolver esta problemática. Si nosotros la resolvemos ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir? Además de la medalla, efectivamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que se gana ya está ahí para toda la humanidad. Por supuesto. O sea, para generaciones nuestras, por lo menos las suyas. Fijaos. Y para... Sí. Porque repercute también, ¿no? Claro. Ese bagaje kármico. ¿Os acordáis de eso, lo que dijimos esta mañana de los programas triunfadores? Triunfadores, claro. Este tipo de programa que se ha transmitido varias generaciones sin resolver, ¿esto es un programa triunfador? No. Hasta ahora no. No, a partir de si se resuelve. Si ahora lo resuelvo yo, que tengo el problema, entonces pasará a ser un programa triunfador. Gracias a mí que lo he resuelto, ahora es un programa triunfador. Borro todas las consecuencias del pasado, toda esa línea del pasado de programa derrotador. Ya no tiene motivo de ser, porque a partir de mí se transforma en un programa triunfador. ¿Qué os parece esto? Desde luego. ¿Qué os parece esto? Desde el archivo donde estaba y marcaba problema por resolver, ahora pasa a pasar problema resuelto. ¿Qué os parece esto? Desde luego. Fabuloso para todos los, digamos, procedentes del siguiente estudio, ¿no? Y fabuloso para todos los antepasados, que allí donde están. Gracias, Carmelo, gracias, Carmen, gracias, Fuencisla. Ya era hora de que alguien, resolviera esto. Claro, ya era hora de que alguien me resolviera esto. Se diese cuenta que tenga la fuerza suficiente para poder llevarlo a cabo. Por supuesto. Porque una cosa es que te des cuenta y luego que tengas realmente capacidad para... Desde luego, claro. Ellos a lo mejor también se dieron cuenta, pero por sus circunstancias
sus formas de vida, ¿no? Lo que ellos vivían en ese momento. A lo mejor no tuvieron las herramientas que nosotros tenemos Sí, para así hay que verlo. Yo lo vería así. Claro. Y eso me parece algo maravilloso. No como culpando a nadie, ¿verdad? No, ni como un castigo, fíjate, ahora me viene esto por parte de los antepasados, pues vaya gracia. No, así no hay que verlo. Ahora me viene la posibilidad de resolver esto. haces un favor a la familia. Sí, para mis antepasados, para mí y para todo el resto. Entonces me voy a forzar a esto y lo voy a dejar resuelto. También en la peli de Mulan, ¿no? Que hay los antepasados. Marí, pues muchas cosas, hija. La película Sí, de Mulan. ¿cuántas películas se basarán en esto, verdad? Pero porque esa es tal, se me basa. Una especie de misión que le toca a alguien, ¿verdad? De resolver una problemática antigua que nadie ha resuelto hasta ahora. Una misión fabulosa.